Hola, buenas tardes. Mira, la anafilaxia es la reacción alérgica más severa que podemos presentar, ¿ya? Es una reacción que potencialmente tiene riesgo vital, es decir, podemos o podríamos perder la vida en esta reacción. Y se caracteriza por tener síntomas sistémicos, vale decir, ya no hay solo compromiso de piel, sino que puede haber compromiso cardíaco, respiratorio, gastrointestinal. Y eso es lo que le da la gravedad. Bueno, las anafilaxias tienen distintas causas y los factores de riesgo van en relación primero a esas causas. El ya tener antecedentes de una anafilaxia es un factor de riesgo. Pero también lo es ser un paciente asmático, no porque el asma me dé mayor riesgo, sino que una reacción anafiláctica es más riesgosa en un asmático no bien compensado. Otro de los factores de riesgo es ser portador de una enfermedad que se llama mastocitosis sistémica, y también podríamos decir que es tener una triptasa elevada, aunque no tengamos esta enfermedad. El diagnóstico de anafilaxia es principalmente clínico, vale decir, la suma de los síntomas y signos, ¿ya? Hay ciertas escalas y uno como médico verifica si cumple o no cumple con los determinados criterios. Una vez ocurrida y tratada la anafilaxia, ahí viene la fase de los exámenes para diagnosticar si por un lado tengo factores de riesgo que predispongan a anafilaxia y por el otro lado para determinar cuál fue el origen de esa anafilaxia. Pero eso es en una etapa posterior. El diagnóstico es esencialmente clínico. Y luego los exámenes que se pueden hacer son pruebas cutáneas, también hay exámenes de sangre para determinar las distintas proteínas que pudieron haber estado involucradas, si es que esto fue algún alimento o si fue algún himenóptero, vale decir abejas, avispas, poder identificarlas. Eso se puede hacer tanto con pruebas cutáneas como por exámenes de sangre. El tratamiento, y esto hay que mencionarlo en forma enfática, es el uso de adrenalina intramuscular, ¿ya? Muchas veces nos vemos enfrentados a pacientes que usan antialérgicos, usan corticoides y también en los servicios de urgencia se tiende a comenzar el tratamiento con estos dos medicamentos. Sin embargo, por definición, el tratamiento es la adrenalina intramuscular, principalmente por su mecanismo de acción y por su rapidez de acción. Ya a los 3-5 minutos la adrenalina se encuentra ejerciendo su efecto máximo. Bueno, como he ido mencionando, hay distintos desencadenantes, ¿ya? Puede ser una alergia alimentaria, puede ser una picadura de insecto, un medicamento, los antiinflamatorios, los antibióticos, pero también fármacos que se usan en las cirugías, en las quimioterapias. También puede haber factores ambientales, por ejemplo, el látex en un paciente alérgico al látex en un ambiente hospitalario o una enfermera, un médico. Y también con menos frecuencia, pero existen desencadenantes por la vía inhalatoria, ¿ya? Eh, También hay que mencionar que hay algunos episodios que se asocian a la conjunción de dos factores, vale decir, a la ingesta de un determinado alimento, sumado a un factor favorecedor, por ejemplo, como puede ser el ejercicio. ¿Ya? Entonces son todos estos los detalles que uno tiene que ir investigando en la consulta de especialidad para poder esclarecer cuál es el origen de la anafilaxia. Bueno, en base a eso siempre es importante el estudio posterior, ¿ya? El estudio por especialidad para esclarecer el origen, porque una vez que yo sé el origen, puedo evitarlo. Hay que mencionar que hay un porcentaje que no es menor, cercano a un 30%, en que no vamos a lograr identificar la causa, pero en el otro 70% sí lo vamos a poder hacer y eso nos va a permitir llevar
una vida un poco más tranquila. Y la segunda medida que yo mencionaría es el porte, ¿ya?, de una adrenalina en autoinyector. Ya mencionamos que la adrenalina es el tratamiento de elección y existen adrenalinas autoinyectables, eh, en que el paciente, si, por ejemplo, no sabemos la causa o sabemos cuál es el origen y el paciente sin quererlo en forma desapercibida, por ejemplo, ingirió el alimento prohibido y presenta una reacción, ya tiene la herramienta para comenzar el tratamiento y tener tiempo para llegar al servicio de urgencia. Bueno, esto es un poquito lo que conversamos previamente. Necesitamos hacer un estudio, esclarecer la causa, portar la adrenalina y ser súper rigurosos en mencionar siempre el origen de la anafilaxia para poder evitarlo. Por ejemplo, un paciente alérgico al látex o a un medicamento debe dárselo a conocer a su médico tratante para que éste no prescriba el determinado medicamento. O debe mencionar al dentista que no puede usar látex, por ejemplo, porque muchas veces asocian estos diagnósticos con el ámbito más bien médico, pero nos olvidamos del dentista, de otros profesionales de la salud también, ¿ya? Estar siempre, si un paciente es alérgico alimentario, preguntando cómo está preparado el alimento, fijarse en un poco en la forma de manejo de la cocina de un restaurante, a ver si hay o no hay contaminación cruzada que pudiera desencadenar una reacción. Eh, pero siempre estar preparado y, como yo les digo a los pacientes, ponerse en el peor escenario. Y para eso es portar la adrenalina en caso de que todas las medidas anteriores no sean suficientes. Los antihistamínicos y los corticoides podrían tener un papel, pero es un papel secundario, ¿ya? Que va a ir en el séptimo, octavo lugar en el orden de tratamiento de una anafilaxia, ¿ya? Eh, no debiera ser el tratamiento de entrada, ni de primera línea, ni de elección. Y eso hay que ser súper enfáticos porque en ocasiones pueden servir, pero si esta anafilaxia va a ser severa, no se va a evitar que siga avanzando y muchas veces va a retardar el diagnóstico, porque sabemos que, por ejemplo, los antihistamínicos son muy buenos para enmascarar los síntomas cutáneos, pero no los síntomas respiratorios. Y los síntomas cutáneos, en un gran porcentaje de veces, vienen antes que los síntomas respiratorios. Si yo me tomo el antialérgico y evito los síntomas cutáneos, solo me daré cuenta que estoy frente a una anafilaxia cuando ya tenga los síntomas respiratorios. Entonces, la verdad, no se recomienda para el manejo. Lógicamente, si el paciente no tiene nada más a qué echar mano, los puede usar, pero el tratamiento de elección es la adrenalina. Además, debemos considerar que tanto los antihistamínicos como los corticoides tienen un inicio de acción muchísimo más lenta que la adrenalina. Entonces, además va a retardar el tratamiento oportuno. Aquí no te diría que hay una educación que sea para la población general, ¿ya? Aquí uno debiera enfocarse en cada paciente porque cada paciente va a tener una indicación distinta dependiendo de cuál sea el origen, ¿ya? Obviamente un paciente alérgico a fármacos es muy distinto a un paciente alérgico alimentario, ¿ya? El riesgo de uno es muchísimo mayor que el del otro, ¿ya? Entonces, aquí las indicaciones más que poblacionales son súper personalizadas. Sin embargo, yo te diría que un paciente que tiene una anafilaxia, lo primordial es tener un buen asesoramiento por el especialista y, si éste encuentra que es necesario, andar siempre con su adrenalina en autoinyector.